Decidir no tener ni hijos ni hijas en la sociedad boliviana y siendo una mujer joven es difícil. Tiene un montón de pros, como por ejemplo que he podido desenvolverme a nivel profesional, he podido viajar, nadie me cuestiona si llego a las 11 de la noche del trabajo a mi casa. Tiene muchos beneficios, pero también tiene las partes negativas, como las preguntas de cuándo voy a tener hijos, de que soy muy joven y posiblemente voy a cambiar de opinión, lo cual no creo que sea una situación. Sin embargo, el tema que quiero hablar en este momento no es sobre mi nivel de ser incompleta o no ser madre, sino que quiero hablar justamente de la maternidad porque me incomoda. Entre otros motivos, más allá del sacrificio que siempre conlleva y que nos quieren y cómo nos quieren vender la maternidad, también me incomoda por el rol y la posición que se ha dado de la maternidad dentro del feminismo. ¿Cuál es este rol? Generalmente pensamos a la mujer que va a asambleas y que trabaja en el feminismo y que es activista como una mujer o por un lado que sea joven o que sea jubilada o que sí está dentro del rango de edad en el que generalmente ponemos a las mujeres madres, que podría ser desde los 25 hasta más de los 40, son mujeres que han decidido no tener hijos. Si uno va a la asamblea, generalmente en Bolivia muy pocas veces te vas a encontrar con mujeres, y si las que están, generalmente nos ponemos en la cabeza a la mujer de clase media que ha podido o tener la mucha suerte de tener un esposo que él va a tener, que se va a encargar de las tareas del cuidado de los infantes en su casa, o que va a tener una niñera que se puede encargar de cuidar de las guaguas. Nunca nos ponemos a pensar en la mujer que tiene 3 hijos, de que sale del trabajo y que sí quiere ir a la asamblea, pero que si va, necesita que alguien le apoye en las tareas de cuidado, que podría generarse con guarderías como en otros países, o simplemente poniéndole en horarios que sean más accesibles para la maternidad. Es por eso que yo creo que dentro del feminismo tenemos que empezar a revalorizar la maternidad, pero no desde el rechazo que siempre le metemos de la maternidad deseada y, si no es deseada, el aborto. Siempre hablamos de la maternidad en 2 términos que están en 2 diferentes polos, desde el rechazo porque queremos el aborto libre y seguro, o desde la maternidad, desde el sacrificio y cómo tenemos que tratar de liberar a las mujeres que están dentro de esta área. Lo que ha generado es de que muchas madres no se interesen en el feminismo y se alejen justamente de las asambleas feministas. Y nosotras, que siempre estamos hablando en nombre de ellas, no las estamos incluyendo. Cuando yo hablo de revalorizar la maternidad, no me refiero en el sentido abstracto y emocional de madre hay una sola, la madre todo lo puede, sino justamente entenderlo desde las consecuencias sociales y económicas que representa el decidir ser madre. Por ejemplo, se ha demostrado que la brecha sexual salarial se agudiza aún más después del primer embarazo. Eso significa de que a una ya existente injusticia se está acrecentando el nivel de vulnerabilidad. Este tipo de datos muy pocas veces los mencionamos. Generalmente hablamos de la mujer como un ser homogéneo que nos vemos todas afectadas de la misma manera, y cuando intersectamos con otras categorías, generalmente son con las clases socioeconómicas y raza. Pero no pensamos en el rol de la maternidad que está involucrado en todas estas áreas. Hay muchos motivos por los cuales la brecha sexual salarial se agudiza. Por un lado, se tiene en cuenta de que las mujeres son contratadas para trabajos de menor jerarquía y que requieren menos tiempo y por ende requieren menos capacitación. Pero por otro lado, también existe la agencia de la mujer que decide optar por un trabajo mucho más flexible en el que pueda coordinar maternidad y el trabajo profesional. ¿Por qué se tiene que optar por trabajos más flexibles? Porque no somos superhumanas ni somos supermujeres. ¿Cómo haces para trabajar 8 horas, volver a la casa, realizar las tareas de cuidado y del hogar que representan al menos 2, 3, 4 horas, tener que encargarte de ti misma, comer y dormir, sin que esto tenga un precio en tu calidad de vida, en tu salud y en las consecuencias futuras de cómo va a estar tu cuerpo? Es imposible. Es por eso que cuando nosotros estamos hablando de la maternidad y
pensamos en incluir la maternidad dentro del feminismo, no es simplemente de incluirlas en las asambleas o simplemente hablar por ellas, sino también en pensar en políticas sociales y económicas que se puedan plantear para que salgan del Estado, en las cuales se tenga en cuenta a la mujer como un ser completo y autónomo. Nuestro estándar para generar un sujeto de políticas públicas generalmente son hombres que no realizan las tareas de cuidado, que no tienen ningún problema si es que deciden tener hijos, que no están atados a las tareas del hogar. Sin embargo, nunca pensamos en la mujer como un ser íntegro y como una sujeta de derechos y sujeta de políticas públicas. Es hora de que nosotros desde el feminismo lo empecemos a plantear de esa manera y no desde la igualdad, sino desde la liberación. Una de las más importantes políticas que se podían emplear, teniendo en cuenta la maternidad y la mujer como un ser autónomo y completo, son políticas de flexibilidad laboral, que no implica la precariedad, sino la flexibilidad teniendo en cuenta el rol que la mujer ocupa en la sociedad. También tener en cuenta políticas de maternidad y paternidad igualitarias y políticas que puedan reconocer el trabajo no remunerado del hogar y del cuidado, que se vean reflejadas en pensiones y jubilaciones a futuro. No es muy difícil, es simplemente entender que la maternidad implica un coste de oportunidad que solo las mujeres en la sociedad nos vemos enfrentadas. Y finalmente, compañeras feministas, es hora de que empecemos a incluir a las madres dentro del feminismo y no incluirlas desde la representación, sino en poder convocarlas. Existen muchísimas medidas que se pueden realizar. Facilitar que las asambleas asistan las madres. Por ejemplo, se pueden generar rotación de tareas de cuidado para que las madres puedan asistir a las asambleas y se genere una especie de guardería temporal paralelas a las asambleas. Se pueden pensar en horarios mucho más flexibles. Se pueden pensar también en maneras de poner un fin a la pobreza de tiempo, teniendo en cuenta el espacio digital y las oportunidades que nos da la asincronicidad. Se pueden generar políticas de participación en asambleas feministas que sean remotas. Todas estas maneras de incluirlas a madres en las asambleas nos van a dar herramientas para que podamos de alguna manera incidir en políticas públicas que puedan representar a todas las mujeres con todas las complejidades y con el ser completo que somos.